y nos da como resultado del análisis de cada una de las unidades, cómo son sus características y demás, para empezar la línea de acción. Listo. ¿Alguna otra? Yo creí que era una recolección de datos que nosotros realizamos para de ahí mismo sacar el resultado y encontrar las necesidades que tiene pues como tal la institución para según cada componente que tiene. Tenemos que tener en cuenta pues la situación de cada familia, económica, creencias, para poder sí, todo el tema del módulo 3. Módulo 3 de la famosa ficha de caracterización, que ya va por su tercera revisión. Ay, no, eso está en crisis. Terrible. Tiene crisis aquí. Los cambios siempre son buenos. No le tengan miedo al cambio. Ese no es el cambio, El tiempo no se pierde. Siempre, yo sé que en este momento, yo sé que cuando dije en la primera ficha de caracterización les costó muchísimo trabajo, yo sé que en este momento eso es rapidito, ¿sí? Porque ya se familiarizaron con el instrumento, exacto, ya están familiarizados con el instrumento. Entonces en este momento ya, ¿qué cuántos niños tiene la señora? Ya sale uno, póngale uno, que no se complican con eso. Que ya no sale la entidad administradora de salud, ahora sí sale, tenga, ahora sí póngala. Sí, o sea, antes era, ay, que era aquí y me quedó mal, ahora lo puedo borrar y no puedo cambiar. Unos hasta desprotegieron el formato. No se puede hacer, ¿sí? Créanme, ustedes protegen el formato y esos formatos se tienen que erradicar en el centro zonal. Si el formato se radica en el centro zonal, ese formato del centro zonal lo entrega a la regional. En la regional hay unas personas encargadas de hacerle seguimiento a esos formatos. Ellos tienen los códigos para desbloquear el formato. Cuando ellos le digan desproteger al formato y no sea el código que ellos le pusieron, ¿qué van a decir? Que no hicieron caso a lo que dice el texto de la ficha de caracterización, que dice no se puede modificar el formato porque se altera. Es el tipo que va a decir, esto lo alteraron, yo no reviso esto, señor operador, hágame el favor y hágalo bien. ¿Y entonces qué tienen que hacer ustedes? Volverlo a hacer, ¿cierto? Entonces, pilas con eso, o sea, desproteger un formato de cero no fácil de esta vida. Usted busca la máquina en internet, se la pega, la desprotege, pero él le borra la clave. Usted no sabe qué clave le quedó. Usted no sabe qué clave le quedó al formato. Entonces, ¿usted cómo hace para saber después cuál es la que tenía? Puede que el formato le dijera, la clave que tenía era esta. No le dice. ¿Sí? Entonces el formato va a quedar con una configuración que no es la que mandó la regional, la sede nacional, y ellos van a decir, señor operador, usted la protege. La información que usted me está dando no es confiable. Si no es confiable, los datos que están aquí están alterados. Yo estuve ya haciendo un barrido ayer para empezar a realizar el tema de diagnóstico situacional y encontré que las tablas dinámicas que tiene el formato no necesariamente arrojan la gráfica como dice. Al contrario, el formato se bloquea y luego no pueden volver al módulo 1, eso es un tema ahí interesante. Igual, entonces, para allá voy, la pregunta que tiene Gladys, o sea, ¿y entonces qué hacemos? ¿Sí? No es que, el tema no es que la tabla, digamos, de pronto la configuración de la tabla dinámica no te va a arrojar la gráfica que uno esperaría, ay, venga, mire, aquí los que están. Entonces yo señalé cuántos tienen vivienda, cuántos no tienen vivienda, cuántos están en nutrición, cuántos están en recibieron un tratamiento, cuántos recibieron micronutrientes, o sea, todo ese tipo de cosas que pregunta la ficha. ¿Sí? Dan porcentaje, pero no dan la gráfica. Exacto, entonces lo que nos toca, como tú puedes acceder al módulo, sí se puede acceder al módulo donde están los datos de todos los niños que registré, copio esa información y la pego a otra hoja y hago análisis de datos en otra hoja. Claro, eso sí se puede hacer, ¿cierto? Pero no nos podemos confiar de las gráficas que votarás. De momento, no. Porque usted da estos porcentajes, pero la gráfica siempre está igual. Sí, igualmente los a un datos. lado derecho aparece seleccionar lo que necesitamos, pero entonces Igualmente los datos de los niños no cambian, los datos siguen igual. Incluso a veces se queda solamente analizando el ejemplo. No, pero los datos de los niños no cambian y no, pues en realidad necesita los datos de los niños. Es correcto. Entonces, yo creo que el primer elemento que tenemos que tener en cuenta es cómo vamos a hacer ese análisis, ¿cierto? Hay unas categorías macro. ¿En dónde están esas categorías macro? Las categorías, digamos, voy a hacer el diagnóstico situacional y desde el manual operativo debo tocar unos temas. Esas son las categorías macro. El estándar.
vamos a trabajar, es como la primera directriz del día, vamos a trabajar el plan de formación a familias del año 2017 a partir de los 14 temas que presenta el estándar 6 del manual operativo. Esa es como la primera directriz del día, ¿cierto? O sea, desde ahí vamos a empezar a trabajar. Esas van a ser las categorías macro. No sé si es claro el tema de categoría macro. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién no? ¿Quién categoría macro? ¿Quién le dice? No, no le dice mucho. La categoría macro Categoría es macro. lo que tenemos que cumplir. Más o menos. Esa es Más o menos. y no se pueden cambiar. Y de ahí se desvegan las de la, o sea, de ahí se desvegan las, se unen como las Son otras. nuestras guías. No se pueden cambiar. O sea, esa- Aquí, ¿quién hizo investigación cualitativa? Sí, investigación cualitativa. ¿Sí? ¿Alguien más hizo investigación cualitativa? Yo, pero no en la universidad. Sí. Yo sí, pero yo no. Como en ustedes. Exacto. Entonces, sí, exacto. Entonces, cuando estamos cargando formación a familias, ustedes han hecho el cargue de formación a familias en el Cuéntame. Entonces, en Cuéntame dice la temática. Entonces dice lactancia materna. ¿Sí? Dice, no, pero nosotros tratamos fue otro tema, pero se acerca o no se acerca. La categoría macro es la que me va a permitir agrupar todas las temáticas, ¿cierto? Entonces, hay una, ¿alguien tiene por ahí el manual abierto? Acá, yo, Yo no tengo. ¿Quién tiene estándar 6 abierto? yo, acá. Listo, ¿qué dice estándar 6? Está- Dame la categoría macro. Crecimiento y desarrollo infantil. Listo. Entonces, esa es la categoría macro. Crecimiento, Y desarrollo infantil. crecimiento y desarrollo, ¿cierto? Esa es la categoría macro. Cuando yo haga el análisis de los fichas de caracterización, ¿cuáles subcategorías entran aquí? Habilidades. ¿Habilidades? Sí, claro. Habilidades. Ah, sí, sí, porque valoran la... ¿Sí, no? Habilidades. ¿Qué otra categoría entra aquí? Alimentos. Subcategoría. De nutrición. Ah, Nutrición o desnutrición, Actividad Sí. física. o malnutrición, Sí, todo. actividad física, Ah, etcétera, etcétera. Entonces, eso para que tengamos claro cuál es la categoría macro. Entonces, claro, usted va a decir, sí, tengo 14 categorías macro, que son las que me dan aquí en el manual operativo. Desde ahí voy a confeccionar mi plan operativo, mi plan de formación, mi plan de formación. A partir de ahí yo voy a hacer el diagnóstico situacional. ¿Sí? Tengo mis 14 categorías, tengo unas subcategorías, y estas subcategorías me van a dar a mí, ¿qué? El plan de trabajo. Plan de formación de familia. Formación de la familia, plan de trabajo. La planeación. La planeación. Los temas de la planeación. ¿Cierto? Entonces, cuando usted presente, cuando usted está elaborando su planeación, ¿cierto? Entonces usted se va a concentrar y dice, bueno, le voy a apuntar a esta categoría macro, que sería el objetivo general, ¿sí? Con estas subcategorías que sean los específicos y con los temas, será cómo lo voy a hacer. ¿Sí? ¿Sí, sí, sí? Sí. Entonces, aquí hoy vamos a hablar de todo el tema, que lo que tiene que ver es con el tema de nutrición. Y cómo le vamos a apostar a generar ese plan, a ese plan ese plan de formación, ese plan de acción, ese plan de lo que tenemos que montar para definir el POAI. Para construir la famosa matriz del POAI. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo definimos todas las actividades que tenemos que desarrollar? ¿Sí? En este momento, con lo que ustedes ya tienen, con lo que ustedes han revisado, con la valoración, con las valoraciones que hicieron, no sé si tienen ahí las valoraciones, ya las tomas Yo nutricionales. tengo una pregunta, pues antes sí, es como para situar. Ese POAI o ese modelo, ¿sí? Que es como la ficha, como la escala, ¿es llenarlo nomás o se debe hacer un formato como se hacía el año pasado frente a un POAI? Porque sí tengo esa duda porque... ¿Te refieres a la estructura del documento? La estructura del POAI. ¿Sí? Sí. ¿Te refieres a eso? Sí, o sea, eso va ya solo diligenciado así con los datos como tal en el formato de ese Excel que está, o hay que hacer un POAI anexo como lo hacíamos el año pasado. Mira, yo asocio el POAI con una receta de cocina. ¿Sí?
Sí, una receta de cocina. Entonces usted llega, coge la receta de cocina, ve un planteamiento de esa receta de cocina, ¿cierto? Dice, consiga los siguientes ingredientes, o sea, diagnóstico situacional. Entonces vamos a buscar el tomate, vamos a buscar la cebolla, vamos a buscar la sal, las especias, la proteína, lo que le vayan a echar, ¿cierto? Eso es el diagnóstico situacional. Recojo aquí, recojo aquí, recojo aquí, recojo aquí. ¿Sí? Receta de cocina. Ya tengo esa receta de cocina. Ahora vamos a hacer que esa receta de cocina, tengo acá, ya tengo los ingredientes. Hay unos elementos que yo tengo que utilizar o disponer para que, digamos, primero he hecho estos elementos, luego he hecho estos otros, luego, ¿sí? Hay un procedimiento. Y esa es la fase de construcción del tema del plan de formación. ¿Cierto? Entonces yo tengo que disponer una estructura para que ese resultado final, que es el plato, ¿cierto? Me quede como se espera que quede, como dice ahí que va a quedar, como se ve en la foto, ¿cierto? De la receta de cocina se ve la foto, y usted la prepara y se cae mirando la foto, y usted mira su plato. La tuya, listo. ¿Sí? Vale, No necesariamente le coincide, ¿cierto? Y hay una tercera parte, y es cuando usted sirve el plato al que se lo va a comer, que en este caso son nuestros beneficiarios. Yo tengo una pregunta respecto a Espérame, termino con la receta. La pregunta es si el beneficiario se come el plato, ¿sí? Si consume el producto que usted le está dando y si no le hace daño. Si él dice, está rico, ¿cierto? Usted sirvió el plato, está rico, esto le quedó rico, está rico. Usted dice, Está bien. perfecto. O sea, la receta sí quedó bien planteada, el procedimiento que se hizo responde, ¿cierto? Y está rico. Y en términos de plan de formación y de POAI, yo busco los elementos, construyo un diagnóstico situacional. A partir de ese diagnóstico identifico la articulación. ¿Quién me va a ayudar? ¿Cierto? O sea, buscar las ollas. Yo tengo el espejo, yo tengo microondas, yo tengo, qué sé yo tengo la caldera, yo tengo la aceite, yo tengo, sí, los elementos que me van a ayudar a preparar los alimentos. ¿Que son quiénes? Las entes territoriales. O sea, aquí no podemos quedarnos nosotros solamente aquí. Sí, tengo un apoyo nutricional, tengo un apoyo psicosocial, tengo un coordinador, ¿cierto? Y aquí entre todos organicémonos. Este año, uno de los ajustes que le hicieron al POAI, si ustedes miran el manual operativo, hace mucho énfasis en el tema interinstitucional. ¿Cierto? O sea, esto toca llevárselo a todo el mundo. O sea, en el POAI debe aparecer, me va a ayudar en el tema de nutrición, me ayuda la persona de la S. ¿Cierto? ¿Cómo se llama ese funcionario? Invitarlo a él. Fíjense, cuando yo creo que en el video que les hago de plan de cómo hacer la planeación, les digo, o sea, no solamente que los apoyos del proyecto, los apoyos de IDACA nos acompañen en los talleres pedagógicos. No. También debe ir, si nos podemos llevar al de la S, si nos podemos llevar al de la registraduría, si nos podemos llevar al comisario, o sea, a todo el mundo, para que se vea la interinstitucionalidad. Y en ese plan de formación debe ir eso. ¿Sí? O sea, debe quedar consignado que va a ir fulanito de tal. Ahí, o sea, yo veo fácil en ese sentido la parte institucional, pero veo difícil cuadrar el cronograma como tal. Sí, porque digamos que yo estoy hablando con la comisaria y ella sí decía que ella también quería ir a los puntos y cuando íbamos yo leí mi cronograma y demás, pero como agendarnos como tal con todos los entes, porque la S también me está ofreciendo también hacerlo de la valoración de médica, odontológica y los diferentes tamizajes también que pueden ir con nosotros a hacer eso. Pero entonces, digamos, veo difícil descuadrar como los temas y el tiempo y todo. ¿Sabe qué es lo fácil? Que al poder hacer ese seguimiento todo el tiempo. Ya. ¿Sí? O sea que yo puedo Entonces yo inicialmente planteo unas actividades, pero como lo estoy evaluando, ¿sí? Entonces tal vez en un primer momento yo dije, claro, entonces tenemos que trabajar con los niños hábitos alimenticios. Las señoras no saben que les reciben el paquete, pero ¿cómo cocino eso? ¿Sí? Aquí solamente cocinamos yuca, arroz y carne. Bueno, papa. Y huevo. Yuca en Santander. ¿Sí? Y papa. Y me llegó y arroz. yo quiero con eso. Y me llegó, ¿qué otra cosa me llegó?
el paquete alimentario. La bienestarina, por ejemplo, la bienestarina. Frijol. que- Bienestarina, ¿qué más me llega? Lentejas, Me llega atún, me llega lenteja, me llega garbanzos. me llega leche en Sí, polvo, sí, me sí, llega- sí, sí, sí. ¿Yo qué hago con Les eso? llega a la institución. O sea, ¿yo qué hago con eso? Entonces, si yo identifico en este diagnóstico situacional, yo identifiqué que las familias no saben qué hacer con el paquete. Lo están recibiendo, pero si no saben qué hacer con él, no estoy haciendo nada. No estoy haciendo nada. ¿Sí? O sea, porque la señora va a empezar a decir, vecina, usted me compra esto porque yo qué hago. Termina alimentando el marranito, o sea, la gallinita. ¿Sí? Porque ella no sabe si no yuca, arroz y papa. ¿Sí? No hay más. Y huevo. ¿Sí? ¿Qué hago con el resto? Las compotas, el señor de la tienda será que me las compra. ¿Sí? Porque yo qué hago con eso. Entonces, la pregunta es, ahora ya que ustedes están haciendo el proceso, ya tuvimos un media atención, ya estamos caminando el proceso, ¿la gente sabe qué hacer con ese paquete? Ustedes que han visto, que saben, que han visto en las comunidades, ¿sí saben qué hacer con eso? Sí. Doctor, yo sí Yo mi pienso pregunta que es, lo de la estructura, la estructura del POAI sigue siendo la misma que nos dieron en agosto, o Yo varió? ayer hice una cambió. revisión juiciosa del manual, de la construcción Sí. del POAR, hicieron algunos ajustes, algunas claridades, pero en términos de estructura como tal, no vi cambios O significativos. sea, está igual. Sí. Podemos hacer eso. Sí. Esa era mi En duda. términos sobre ese de estructura general, exacto. O sea, Sí, lo que- la estructura. en relación con lo que hicimos el año pasado, Sí. También la estructura que porque no nos miré, yo dieron dije, en bueno, la hice un ejercicio, miré tan, le cambiaron algunas cosas, actualizaron la normatividad, porque cambiaron la normatividad, eso la actualizaron, pero el procedimiento, o sea, Sí, diagnóstico situacional, identificación de problemáticas, plan de Sigue igual. formación, evaluación del plan de formación, seguimiento del POAI, eso está. Igual. Lo que le digo, le hicieron mucho más énfasis fue al tema de la interinstitucionalidad. Sí. ¿Sí? Algo que le preocupa mucho al ICBF es que eso sea solamente un documento. O sea, que sea el libro de recetas que compramos con mucho entusiasmo, cocinamos la primera vez y lo guardamos. ¿Sí? Y que no sirva nada. ¿Sí? O sea, y no es qué POAI tan bonito, qué POAI tan bien estructurado, qué estructura. Pero, Las evidencias toca guardarlas. exacto. ¿Sí? Todas son. Exacto. Entonces, clave en este momento, o sea, clave en este momento. El plan de formación, en marzo, eso tiene que quedar confeccionado. Además, ¿por qué en marzo? Además, ¿por qué? Porque vamos a recibir visitas de acompañamiento en el mes de marzo. ¿Sí? Entonces, ya están afinándose en este mes. Yo sé que se estuvieron afinando los equipos de supervisión, estuvieron en capacitaciones, han estado como en ese proceso, ¿cierto? Entonces van a llegar con el instrumento, ya están cargados en el servidor de las coordinadoras, está cargado el instrumento de supervisión y está cargado en la carpetica de formatos, El que viene en ella sabe. el que van a aplicar, la tablita de Excel, cómo van a hacer el procedimiento paso a paso, ¿cierto? Yo tengo en mis planes hacer un video sobre el plan de formación y hacer otro video sobre cómo atender a una visita, ¿sí? Para que nos vayamos familiarizando con esto, que no lleguen y digan, No, y es que hay cosas que a veces le piden a uno y las tiene, pero por el momento dice uno dónde está, y después ya se acuerda. Sí, eso. es correcto. Entonces, para que tengamos en la mente, ya, o sea, en este momento tenemos que tener definido las categorías, que ya sabemos cuáles son, ¿cierto? Que son 14. Manual operativo. También cambiaron las categorías cambiaron porque Eran 9. eran 9 y las cambiaron, por ejemplo, habla de resiliencia y hay otra que habla Estaba en de... Ipoay, ¿no? ¿Había resiliencia? Sí, ¿te acuerdas No, que yo tú no me lo tenía. preguntaste, Carolina? Yo no lo ¿qué tenía. es? Yo no lo tenía y No. cuando lo leí, pues... Exacto. Para todos es claro que eso es resiliencia. ¿O no? ¿O alguien tiene dudas sobre qué es la palabra resiliencia? Tú no sabes qué es resiliencia. Bien. ¿Quién más no sabe qué es resiliencia? Tampoco. Bien. Ajá. Ok, esa es la actitud. Era Si una no, no palabra aprendemos. nuevita para Si no, mí. no aprendemos. Sí. Yo empecé a usar... Si no nos quedamos. ¿Eso cómo se come? Por Es favor. que hasta nos quedó difícil pronunciarla. Resiliencia. Resiliencia. ¿Quién explica? ¿Quién me cuenta qué es resiliencia? ¿Quién nos dice qué es resiliencia? Las otras psicólogas. Ah, no, también.
la Ángela. capacidad o la habilidad para solucionar un problema teniendo o buscando las herramientas para afrontarla. La idea es afrontar donde yo que busco, tengo esto. Ser inclusivo. Y superar. Exacto, pero entonces la palabra es más inclusiva. Es yo qué hago, pero desde la parte con criterio. ¿Qué hago con criterio para yo ¿Cómo superé eso? Es como, ¿Cómo lo puedo superar? Que ponían el ejemplo de una pelota. Entonces, que una pelota, una manda por el piso y sale más fuerte. Entonces, es algo así, ¿cómo así? O sea, ¿qué capacidades hace que un ser humano salga adelante a pesar de las adversidades? Y yo, o sea, el que le pasa de todo y sale adelante es aquel que es resiliente, mientras que el otro que dice no, que se para en un semáforo con una cartelera digamos que soy desplazado y no sale adelante, entonces tiene bajas características de resiliencia. Entonces es eso, que a pesar de esas adversidades que uno tiene, cómo uno sale adelante y supera esos obstáculos. Sí, me tocó. Ahora constructivo. Excelente el ejemplo No sabía, puso ¿no? Carolina. ¿Sí? Yo no sabía. La pelota. Yo me tocó averiguar. ¿Sí? O sea, exacto. O sea, una de dos. Si a la pelota la lanzo contra el piso, la pelota rebota. ¿Sí? Soluciona el problema. Si tú lanzas un globo al piso, existe la posibilidad de que ese globo explote. ¿Cuál es más resiliente? Y esa palabra salió de la ingeniería. Esa palabra no nace en lo social. Esa palabra nace desde la ingeniería. La resiliencia es la resistencia que experimentan los productos, estos elementos que utilizan para la construcción, para metales, para estructuras. Entonces se habla de la resiliencia. Cuando empezaron los temblores, bueno, los temblores siempre han existido, pero cuando empezaron a preocuparse por los temblores, ¿cierto? ¿Ustedes no se acuerdan que antes uno golpeaba una puntilla de acero y la puntilla se partía? Ante la máxima resistencia, no, la de acero se partía, volaba la cabeza, ¡pim! ¿Sí? Hoy, la puntilla de acero no se parte, ella se dobla un poquito. ¿Sí? La puntilla de acero no es una puntilla de acero. ¿Sí? Esa puntilla le hicieron más resiliente. Si yo comparo, tomando el ejemplo de Carolina, si yo tomo un balón de fútbol y una bola de billar y lanzo el balón de fútbol contra el piso y lanzo la bola de billar contra el piso, ¿cuál es más resiliente? El balón de fútbol. Posiblemente la bola de billar se parte. ¿Sí? Entonces, de ahí nace el concepto de resiliencia, desde el trabajo de sismoresistencia. Entonces empezaron a diseñar metales resilientes, que cuando está el temblor, el metal puede hacer esto, puede ceder. ¿Sí? De ahí nace, luego en lo social lo adopta y empezamos a trabajar la resiliencia desde la adquisición de factores de protección, factores protectores, es el término que se utiliza mucho en términos de resiliencia. Pues, ¿qué tantos factores protectores tiene este usuario, este beneficiario, esta persona, que le permiten ¿qué? Enfrentar los problemas? Es una persona solita en el mundo, con pocos factores, con una red muy pobre, con pocas, cuando digo pobre me refiero que es poquita, no es que no tenga plata. ¿Sí? No, pobre de poquitos. O sea, una red de apoyo de dos personas, de una persona, o sea, una red muy pobre. ¿Sí? Entonces esta persona tiene un problema y no tiene quien contárselo, se encierra él mismo, se enfrasca en su problema y puede tomar una decisión como la de suicidarse, considerándola como una solución. ¿Cierto? Pero yo considero que si se suicida, pues no está solucionando, tal vez él lo solucione, pero lo solucionó realmente, no creo. ¿Sí? Entonces a eso se refiere el término de resiliencia. Ahora sí, claro para todos, ahora sí van a poner. Sí, claro, resiliencia. ¿Cierto? Claro para todos, ¿cierto? El de la pelota es muy claro, muy bien. Sí, muy claro. Muy bien, muy bien. Sí, no hay otro. Que la pelota recibe, se deforma un poco, pero al mismo tiempo. Otro ejemplo de resiliencia lo vas a ver en una película que se llama, es un poquitico violenta, se llama Ciudad de Dios. Ciudad de Dios. Es muy violenta, es una película basada en las favelas de Brasil. Y es la historia de un chico, bueno, de varios chicos. Pero entre esos, todo ese montón de chicos, hay uno que quiere tener mucho dinero y mucho poder,
lo logra, que se vuelve el jefe de la pandilla, matando y distribuyendo drogas por toda la favela. ¿Sí? Y hay otro pelado que tiene un sueño, y es ser fotógrafo. Periodista. Fotógrafo, le encanta la fotografía. ¿Sí? Y eso, a pesar, mientras todos los demás niños de la favela se metieron a la pandilla y de eso, bueno, dicho, él consiguió una cámara. Y a él lo proyecta de la favela. Como él era parte de la favela, él documentaba con la cámara los tiroteos, lo que pasaba en ese barrio. ¿Sí? Lo bonito de la película es que no es mágica esa transformación, sino que hace toda una secuencia. Entonces él llega un momento en el que creo que la cámara, se le daña la cámara, algo le pasa a él, se la roban. Y él se queda, y él da mucha piedra. O sea, maldita sea, o sea, todos bien y yo aquí mal, entonces pues voy a robar también, nosotros robamos, pues yo también. Y se sube al bus. Y va a robar el bus con otro pelado. A los dos. Y cuando se sentaron en el bus, esperemos que se baje un poquito más la gente. Entonces cuando usted tiene que hacer algo, pero lo va postergando. Y lo va postergando. Lo mismo hicieron ellos. Fueron postergando. Procrastinación se llama eso. Entonces, ellos ahí sentados y pasajeros llenos y el bus se va. Y Dios no, espere que ya casi, ya. Hasta que, listo, y se van. Cuando van a hacer la movida de atracar el conductor, el que está sentado a la hora registral le dice, ¿qué más? ¿Bien o no? Y ellos, ¿sí? ¿Bien? ¿Sí? O sea, entonces, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y usted qué hace? No, yo, el que estaba sentado a la hora registral. No, yo soy instructor de karate. Los chinos esa vaina como que no. Se lo pensaron y se bajaron de ese bus más aburrido. Hablaron con el señor un rato y se bajaron del bus más aburrido. Nos vayan a sacar ese bus, ¿no? ¿Qué hacemos? Pero ya no. Con esa madera. Entonces luego ellos van caminando y ven un señor que está con su carrito. Y dicen, vamos a robarlo este carro. Vamos a robarlo. Listo. Entonces cuando llegan a robarle, el señor le dice, no, les cuento un drama, no, que lleva varado ahí un montón de tiempo, entonces ellos terminan ayudándole al señor y toda la cosa. ¿Sí? Entonces al final, fíjate que aun cuando tuvieron la oportunidad y cuando decidieron rendirse, hubo elementos que no los dejaron como caer en ese mismo hacia donde ellos iban a ir. ¿Cierto? Es un excelente ejemplo también de resiliencia. ¿Pero por qué? Porque había una meta. Él tenía una meta, ser fotógrafo. ¿Sí? El otro también tenía una meta, ser el pandillero del barrio, y lo logró. O sea, cada quien logra de acuerdo a la meta que se trace. ¿Sí? Entonces, ya tenemos 13 categorías de análisis. O sea, con análisis de ficha de caracterización o sin análisis de ficha de caracterización, ya tenemos 13 categorías. Desde ahí vamos a direccionar nuestro actuar. Entonces, la pregunta es, ¿cómo voy a hacer o cómo voy a saber cuál es el primer tema que voy a trabajar? ¿Cierto? Tengo 14. ¿Sí? Entonces, un ejemplo, Denis, desde lo que usted ha visto allá en MUSO, ¿cierto? Desde el ejercicio, desde lo que ha compartido con los apoyos, toda esta cosa. El primer tema que nosotros, varios, pero no, sí, la malnutrición. Malnutrición. Porque tenemos detectados 7 casos con niños con bajo peso. De ellos hay uno que ya está con seguimiento ICBF porque está extremadamente bajo peso. Ay, abuelita. Sí. Entonces la primera, fíjate que sería malnutrición. ¿Sí? Esa sería malnutrición. Y tienes, me dices 7 niños. Sí, señor. Eso en términos de porcentaje sería. ¿Cuántos son en total? Exacto. Son 7. No. 175. Exacto. 175. Exacto. Entonces, bien. Hacer ese ejercicio. Con ellos ya se activó la ruta en el municipio porque ya el municipio ya se ha enterado. O sea, todas las entes de control están ahí. Porque es que no. O sea, Después. Iniciaron el año ya por eso. Sí, ya. 7 casos, ¿cierto? Listo. Carolina, con lo que usted ha hablado con sus apoyos. Nosotros hicimos, tenemos una mamá que está embarazada y tiene varicela, lo cual activamos la ruta y entonces enviamos la revisión al ICBF. El ICBF nos pidió que fuéramos capacitados frente a
enfermedades inmunoprevenibles. Sí. Entonces ya se hizo la capacitación al personal y ahora se está extendiendo a las familias, a la población. En este momento no lo voy a usar todavía. ¿Sí? Eso estaría, digamos, varicela, ¿entraría en qué categoría de las que tenemos? Enfermedades inmunoprevenibles. Entonces sería enfermedades inmunoprevenibles. Lo voy a colocar acá. Inmuno. Pero yo tengo una pregunta. Señora. Según lo que yo entendí de lo que leí en el plan operativo, Ajá. dice que nosotros como administradores antiguos tenemos que priorizar el tema de lactancia en el primer mes. Y obviamente dentro de nuestras actividades pues, priorizamos según el diagnóstico situacional. Y cuando usted empezó a preguntar sin diagnóstico situacional, ¿cómo nosotros vamos a priorizar? Sin diagnóstico situacional. Por eso les decía, ya tengo las categorías. ¿Sí? Yo tengo que hacer un plan de formación tomando como referencia esas 14 categorías. ¿Cierto? A partir de ahí y con el diagnóstico que me da la ficha, por lo que me di cuenta las docentes en los procesos de visita. Por eso es que el plan de formación no se hace aquí nosotros. O sea, por eso no les voy a decir hoy, vamos a montar el plan de formación directa. Aquí falta gente. ¿Sí? O sea, tendría que estar todo el equipo. ¿Sí? Pero aquí vamos a hablar solamente como para tener la claridad de qué es lo relevante, ¿cierto? Cuando hablamos de temas de nutrición, ¿cierto? Como para estar sintonizados. Entonces, como ya tengo las categorías, ya sé que mi plan de formación no se va a mover, o sea, se va a mantener en esa línea. La pregunta es cuáles intervengo primero, ¿cierto? Es correcto. ¿Cuáles tienen prioridad? ¿Cuáles tienen prioridad? Yo le preguntaba a Doenis, si uno que usted no se ha mirado, el muso, dentro de las categorías macro que tenemos, que son 14, ¿cuál se prioriza? Ella me dice, malnutrición. ¿Por qué? Tengo 7 casos. ¿Cierto? Bien. A Carolina le preguntaba, ella me dice, tengo una señora. ¿Cierto? Tengo una señora que tiene un problema, una señora gestante que tiene varicela. ¿No hay una vacuna para eso? Es que Ya embarazada es, el esquema de vacunas creo que está. Lo que pasa es que una señora embarazada que tenga varicela, el niño le puede salir ciego, Sí. sordo o con Sí. malformaciones Sí. o en el peor caso, fallecer ¿En qué mes va de gestación? en sexto. Ah, bueno, pero Pero ya se ya está desarrolló. avanzado, ya sería el segundo. Ya se desarrolló. Pues Ya. sí, pero él dice, No, claro. y yo que Por el tema de prevención, Sí. lo tiene que Sí. activar. Pero no, si fuera sido por ahí el primer trimestre, preocúpese. Pero sí, no, porque a mí, pues a nivel personal, qué pena contarme, a mí me aplicaron estando embarazada una vacuna de la varicela, creo que también, en el primer trimestre, y a mí me decían los médicos, ¿Cómo que en el primer trimestre? ¿Qué loco hizo eso? no, es que yo estaba bueno, les voy a contar toda mi vida. Yo estaba queriendo encargar, entonces yo dejé planificar y cada mes no quedaba embarazada, entonces un día estaban en campaña de vacunación y entonces me dijeron, ¿quieres vacunarte? Entonces yo, bueno, voy a encargar, me voy a preparar tal. Y dado el caso es que cuando me vacunaron estaba embarazada. Entonces a mí los médicos me decían que tenía que abortar y que tenía que abortar a mi hijo y que tenía que eso, que La todo varicela para- es un virus vivo, En las mismas. no se le puede administrar. Atenuado. Por eso, obviamente que no, pero a mí nunca me preguntaron, venga, eso lo reportaron hasta la Secretaría de Salud cuando me pasó a mí por la negligencia que hubo cuando me aplicaron la vacuna. Pero por ejemplo yo estuve en el primer trimestre, y gracias a Dios, mi hijo pues, ya tiene 11 años, pero está bien. Pues, sí, el sistema inmunológico reaccionó muy bien. Además porque la vacuna lo que te da es un virus atenuado. Sí, es un Atenuado. virus Atenuado. Otra cosa es que te dé la enfermedad porque si recibes toda la carga viral. Sí. ¿Sí? Entonces es muy diferente. Entonces tengo acá un usuario que tiene varicela. Yo digo, lo primero que tengo que trabajar en sábado ya es enfermedades inmunoprevenibles. ¿Qué otro dato que tenemos? En la Victoria, por ejemplo, hay niños sin vacunar, muchos. Entonces, porque la vacuna ¿Muchos son está dada cuántos? desde diciembre, más o menos más de 10. Más de 10 niños. Entonces solicitamos ahorita la vacuna y pues están
proceso porque le dieron mal. ¿Vacunas están dentro de la categoría que estamos, lo que tenemos? ¿Cómo se llama? Inmunoprevenible también. Inmunoprevenible. Ok. Pero entonces aquí dice prevención y detección y manejo de enfermedades prevalentes de la infancia. Pero prevalente no es No, igual a inmunoprevenible. Pero la inmunoprevenible no la nombra entre estas Es que está en vacunas, está hábitos alimentarios. Pues ahí como ese sería como el Las vacunas. esas se pueden complementar con las que ya tenemos. Pues sí, pero es que, o sea, Sí, tiene, Noemis tiene razón. prevención, Entre las manejo, macros no está la prevalente está la infancia. ¿Y entonces dónde cabe? Ahí cabe porque es que no hay más. Mira, hábitos alimentarios, estilos de vida, lactancia materna, ahí educación está de incluido. sexualidad, promoción de las bebedurías, frutas de aceleración de bebés, promoción de bebedurías, crecimiento y desarrollo de nutrición, todo lo que tiene que ver con nutrición. Que sería vacunación. Es que una Siempre se me vacunación. olvida eso. Entonces, o sea, la única que yo veo es esa Prevención y detección. de enfermedades prevalentes de la infancia. Papel. Aunque, pero prevalente es otra cosa. Vea, que no confundamos, Prevalentes ¿no? es EDA y Sí, EDA, exacto. esas son prevalentes. Porque a veces caemos en eso. Que confundimos. Yo Creo que caigo en eso. un supervisor le dijo a Carolina, Yo, erradamente, y Carolina le creyó. sí. ¿Sí? O sea, para el supervisor, prevalente y inmunoprevenible es la misma cosa. Sí. Y ella me confundió Sí. y yo fui y le perdí. Y ella decía que Digo, entre puedo las hacer prevalentes estaban las inmunoprevenibles y las mostró y las decía, mire, pero Y mire, no pero porque mire. y no porque no podemos crear otro que diga enfermedades inmunoprevenibles. Es que no sale inmunoprevenibles. No sale. Es que sí hace falta esa. Habría que analizar. Está en prevención. Está en vacunas. El tema de prevención. Pero vacuna en esta acá. ¿No está vacunación? Vacunas Claro. tampoco está. Es que Pero el esta es- crecimiento y desarrollo sí se ve vacuna. Pero es que por ejemplo, como cuando está, nosotros hicimos dice aparte. hábitos alimentarios, estilos de vida saludable, y ahí se incluye guías alimentarias para la población colombiana, prevención y manejo de las alteraciones del estado nutricional, educación alimentaria y nutricional, vacunación, Sí hábitos de está. higiene, autocuidado. Ahí está. Estos son los Pero está dentro de una que se Para llama enfermedades. hábitos alimenticios y estilos No, de pero vida. está vacunación, está Esa implícita. vacunación. Es que está ahí, Está implícita. Enfermedades Y estilos de bastantes. vida saludables. O sea, enfermedades inmunoprevenibles, ¿a dónde iría? Vacunación. Ahí Ahí está. está. Exacto. Lo lleva vacunación. Hábitos alimentarios, o sea, en esta categoría, hábitos alimentarios y estilos de vida saludable. Es que inmuno hace referencia a las vacunas. Es correcto. Y es que este macro es muy amplio, maneja más o menos siete temas, subtemas que se van a manejar ahí. Entonces ahí sí ya pues hay que tener en cuenta que ahí se ve, sobre todo que un niño malnutrido va a estar escaso en su vacunación, la inmunoprevención con él no va a estar a tiempo, siempre va a estar atrasado. Yo tengo una pregunta. Sí, porque si está bajo defensa, si te va a aplicar vacunas, Yo tengo una pregunta, la puedo hacer en este momento, es para las nutricionistas. Bueno, para el que sepa. dispare. Lo que pasa es que los niños de allá de Saboya, nosotros tenemos 4 niños que tienen discapacidad. Entonces, esos niños en las rejillas de crecimiento y desarrollo nos están puntuales, ¿cómo se llama eso? Puntuales, arrojando, bueno, no sé qué Están están. todos Están en desnutrición crónica. Crónico. Pero es obvio, porque es que tenemos, por ejemplo, un caso, el caso del niño X, tiene hidrocefalia, tiene ya 2 años, 3 años. como 3 años, y tú le ves y es el tamaño de un bebé, digamos, como de 9 meses, por mucho, 10 meses. Sí, bueno, digamos de un año, ¿sí? Entonces el peso y la talla no le va a dar, pero es que él también pues está prácticamente en un estado vegetativo, porque lo único que hace realmente el niño que yo le he visto es comer. El niño solo come, no más. No se mueve, no eso. Yo le decía a los docentes. Él solo mueve los ojitos. Ahí no hay una red de que hay parte terapia y esas cosas. Es que un día tuve también otra discusión con el doctor Fabio, y él me decía, busca redes de apoyo porque allá debe haber algo en algún lado. Resulta que las psicosociales fueron en esa ocasión a Asprodis, fueron a Cefalade, que son organizaciones y entonces, y una decía que si no era remitido por el ICBF, no podía el niño incluirlo. Y el otro que era privado, entonces, y obviamente con las familias. Pero la es que, por ejemplo, las entidades territoriales están en la obligación de tener comité de discapacidad a nivel municipal.
Sí, y lo tienen, y hasta el año pasado se activó porque Llegó la Secretaría de salud y los como que los apretó porque allá no había nada, o sea, el Saúl ya no había nada frente a eso. Y me preocupa, bueno, estoy contando más cosas, pero la pregunta exacta es, ¿qué se hace ahí porque el niño sí está en desnutrición crónica, y así tenemos los otros Todos tres. los niños con una discapacidad siempre tenemos que trabajar y priorizar dentro de la atención. Y ahí que hago, Siempre ¿qué hacemos? Tenemos que activar la ruta, tenemos que Orientar a todo el activar la mundo ruta y ya. y el comité. porque son casos que están Yo los puse en el Ahí se le comité. está vulnerando un El año pasado se había puesto en el comité. Pero entonces, Lo ¿cuál remites es? digamos que el caso en el COE institucional, ellos tienen unas reuniones cada 8 días y lo puedes solicitar tu merced, por ejemplo, que le inviten en ese momento ahí para ustedes tratar ese tema específico. Y el médico tiene que remitir específicamente a los especialistas que haya lugar, y las EPS en algunos casos tienen la obligación, o algunas EPS hacen la gestión con la alcaldía para Tienen que la sea obligación. remitida o lo lleven Tienen al la obligación. especialista, y el padre no puede ser negligente, él tiene Ya, que porque, actuar, no, la mamá no es estar incentiva. negligente, es agresiva, bueno. sí, muy agresiva, pero negligente la señora no es. Del hecho, pues a ese caso se adjunta que hubo inobservancia por parte de las entidades, porque el niño fue operado de la válvula fue un mal procedimiento, se obstruyó, tuvieron que operar. O sea, el niño es una cosa complicada que en cualquier momento, o sea, ¿Qué pasa? Si Es no que lo el manejan tema el caso de la defensa de infancia y yo familia, lo... su merced no pertenece a la mesa de apoyo de Sí. primera infancia. Y yo lo he dicho, Desde pero ahí, es que como no, que no desde pueden ahí hacer. se puede activar la ruta. Desde ahí usted le oficia al Ustedes que comisario, tienen a mesa de todo, infancia, todo esa eso gente, sí puede porque ser ellos efectivo. entran a ser responsables en caso de algo, porque es que usted solita no es, usted tiene que Pero actuar, entonces, usted oficia, usted oficia, y ellos Y legalmente hace la CPS lo tienen que hacer desde el CISBEN. La chica del CISBEN, ella, por ejemplo, esos casos de desnutrición, EPS, mire a ver cómo hace. Al secretario de salud, mire a ver cómo hace. El mismo alcalde le dijo, O mire sea, a que ver, eso lo puedo, bueno, sea, eso- nosotros lo hemos desde remitido, esa mesa. Pues uno No. se puede hacer marcar en un compromiso pero para ya ellos. de pronto sí va Sí, sobre la desde esa mesa mesa. de infancia, a ver De si infancia. de pronto, porque es que sí me da miedo, en especial, bueno, los otros niños son más estables, los otros con discapacidad, pero ese niño sí me preocupa frente a muchas cosas. Que lo operaron y Pues le su merced quitaron le la puede válvula y lo solicitar tienen en la casa sin respetuosamente válvula. qué gestión se ha avanzado frente al mismo, dado el caso él le responde y ¿Quién le empieza ven? su merced a gestionar con las El demás banano. entidades, No le ven. acompañamiento No, la mamá- comisaría, la mamá acompañamiento también no personería, lo puede para que manejar. empiece a apretar Sí, interinstitucional. me va a ¿Le pegar da porque nervio? es que antes sí le drenaba, tenía la aparato y ahorita se lo quitaron, entonces ¿Y imagínate. quién se lo quita? ¿El médico? El médico. ¿Y cuál es el criterio que dieron? Que no, que no está, Que se ha taponó, evolucionado. que se taponó, no, él fue Vale, que se obstruye, taponó. lo cambiamos, pero Pero se cambia, pero no se retira. Es que eso, tengo otro también que lo operaron y fue también, es que esos dos casos yo también los he expuesto allá en la mesa técnica. Lo que pasa es que Ahí le los toca ya por municipios tienen personalidad. que vulnerar más el individuo con discapacidad precisamente por el alto índice de vulnerabilidad. La mamá pues a veces por atender a su hijo se le olvida o pasa de pronto por alto no ayudar en ese proceso. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros en caso dado de IRACA podemos hacer el acompañamiento de una mamita, ¿qué pasó? Ayudemos a hacer este... No, la mamá es un Diana conflicto. Carolina, en el municipio no hay una mesa que trabaja en discapacidad. Sí, Sí, la la mesa de mesa de discapacidad. El comité de política pública de discapacidad. Pero eso hasta ahora que el año La mesa pasado de primera tuvieron infancia. como 3 Pero reuniones. no bajemos las manos, hacemos Sí. No, nosotros estamos haciendo porque es más, nosotros logramos mucho porque a ese niño Pues ya la vos EPS terminamos, le demoraba nosotros hicimos escrito. convocar. Nosotros realmente allá no hay mesa, o sea, sí se supone que hay mesa, infancia, mesa, no sé qué. Nunca, el año pasado asistimos a año. Entonces este año convocamos y les tiramos la bola. Siempre Es su responsabilidad, son sus niños, son sus tantos, ya dijeron, ah, sí, sí. Es que, por ejemplo, ahorita ya hice contacto con las entidades, porque, bueno, y ahí frente al el peso de la talla, pues eso era lo que quería saber, o sea, eso es normal, pero se trata así. No, o sea, sí Es normal para la patología. Es un normal para la estado de patología. malnutrición. entra dentro de la patología. Sí. Sí, Pero pero ahí hay donde unas nosotros niñas que tenemos se que acuerdan. justificar. O sea, porque Sí. un caso nos afecta la cobertura y nos van a subir mucho los niveles de desnutrición. Pero entonces sí tenemos que hacer la aclaración que son estados de malnutrición con
yo quería saber. O sea, porque sí sube la cobertura de uno y los niños. Igual también tengo dos, pero son prematuros, nacieron de 29 y 28 semanas. Igual a una de ellas le hicieron una intervención quirúrgica y en el que dice la mamá, refiere ella que en el momento de que la operaron, ay no, nos equivocamos y volvieron y la... Yo conozco Y ese que caso. ella me ya no está en la contó, historia clínica. ella me No contó aparece. que borraron toda la historia de su vida. Hace poquito me contó Carol eso. Sí, porque yo fui a hacer Y no tenían una copia de No, se la borraron, o sea, la hicieron. Ella estaba, no se estaba manejando todavía sistematizada toda la historia clínica. Y a ella llegó a urgencias, ella decía que estaba embarazada, le hicieron todos los procedimientos y no apareció. Y operaron a la niña. Y la operaron a ella. Y no hay cuando se dieron procedimiento. cuenta que estaba operada, la volvieron a cerrar, siguió complicada, después volvieron otra vez. Y todo el mundo, nadie le respondía. Y baja de peso para matar. Y eso no lo sabía hasta que Carol que ella me contó. Y fuimos a hablar con el personero y dijo, no, pues tocaría que la familia busque un abogado. Es que los No, pues eso yo no puedo solucionar, sino que yo lo supe hace 3 días. ¿Sí? Porque el caso lo sabía alguien el año pasado, o sea, una psicosocial del año pasado, y no dijo absolutamente nada. Si Carol no me dice política. O sea, yo tengo en este momento casos muy complicados. Lo que pasa es que nosotros, bueno, yo manejo casos de malnutrición también y sé el protocolo de ello. Entonces, la que nos toca mirar cuál es el protocolo. ¿Cuál es el protocolo? Hoy vamos a definir eso. Pues el protocolo que nosotros manejamos internamente. Entonces, bueno, yo lo repito siempre, seguimiento por comisaría, porque ellos son los entes que tienen que estar colaborando. No solamente, exactamente, no solamente el jardín como tal, ni el hospital, sino siempre es un conjunto. De ahí lo remitimos a médico general, el que hace las revisiones aquí a pediatría, nutricionista, no sé qué. Me llega un reporte a mí de pediatría, el niño es normal porque nació de 7 meses. ¿Yo qué hago cuando a mí me llega un reporte de pediatría, pero en ICF va a aparecer bajo peso, bajo peso, bajo peso, bajo peso, bajo peso? ¿Qué me explicaban a mí? La OMS dice que no, para ellos no hay eso de prematuro ni no sé qué. Pero el término. El No, pretérmino. ese Entonces, pretérmino. pretérmino. Entonces, ahí yo qué hago, porque el seguimiento como tal terminaría ahí porque a mí me llega un reporte de pediatría donde yo debo confiarme que el pediatra dice que el niño es normal, que está bien, pero entonces el seguimiento, ¿yo qué hago ahí? ¿Qué debo seguir después de que me llega un reporte? Y como ese es este? otro para caso también nosotros que nos estamos queda haciendo. Porque a nosotros, a mí siempre me va a aparecer un chico que ya ha nacido pretérmino, siempre me va a aparecer en bajo peso y yo siempre tengo que hacer lo mismo todos los meses, todo, nosotros también todo. Y bueno, ¿y nosotros con qué parámetros tenemos que generar el seguimiento? No, ¿con qué parámetro? O de sea, hay una valoración rejilla nutricional? para Una rejilla. Pero ¿con cuál parámetro? prematuro. Peso no, pues No. sería corregida. Peso, talla. Porque es muy diferente si es peso, si es de nutrición global, si es de nutrición crónica y si es de nutrición aguda. Porque nosotros tenemos ese puntico y lo tiene claro, lo dice en el manual. Y nosotros tenemos que hacer seguimiento es cuando el parámetro indicador, peso para la talla, nos da un riesgo de estado de nutrición aguda. Cuando el niño está bajo de peso es de nutrición global. Entonces, siempre va a ser un niño que va a ser muy bajo de peso para la edad, siempre va a ser un niño muy bajo de talla para la edad, pero su peso y talla va de acorde a su edad biológica. Y luego no hay una rejilla de eso. No hay una rejilla que indique Pero exactamente tenemos esos que casos. hacer la pero para edad niños corregida. especiales me dicen Pero que sí nosotros bienestar familiar no nos va a revisar edad corregida, nos va a revisar edad cronológica. Sí, es que ese es el problema. Porque yo Y la ese mayoría es de casos son por eso, porque son niños prematuros. Es que, por ejemplo, el año pasado, el niño que falleció, él era prematuro, él tenía discapacidad, pero resulta que no, o sea, tocó tener todos los protocolos, Sí, claro. porque según el ICBF dijo, no, es que el niño se murió de nutrición. Pero y el niño se murió, se desnutrió con ellos, no con... No, No, el niño nació con una patología, él tenía una bacteria, Sí, una partiendo bacteria. de ahí. 2, la mamá lo abandonó y nunca le dio la clase materna, nada, cero, cero. Él siempre con el papá, y siempre hospitalizado 3 meses. Entonces esos son los casos que no dicen. a la mamá. Y él sí, incluso él estuvo en bienestar familiar. Él estuvo en Y en bienestar bienestar familiar, familiar nunca le 18 manejaron meses nada. estuvo en bienestar familiar, y bienestar familiar cuando se fueron no tenía la Y la historia. Nunca niña lo todavía recuerdo. está, La la niña niña. está con nosotros. Súper bien, ha subido excelente. Sí. Ella sigue, bueno, Pero entonces la hacemos cuestión es que seguimientos a ahí esos sí, casos? uno no O puede- solamente a los Claro, niños. uno no puede seguimos lo remitir que esos En casos este a- momento, ¿yo qué digo?
Pues yo siempre yo tomo aquí como la Sí, porque eso era la... Ya, pero entonces, no, yo no quiero asumir esa responsabilidad. Pero entonces, ¿qué sugiero yo y con qué yo no he podido yo tal vez refutar frente a una supervisión? Es que el plan operativo nosotros realmente nos está diciendo de nutrición, no, de nutrición aguda. Y el niño, vea, yo no puedo estirar un niño que nació 1 centímetro que no se alcance en útero, no se va a recuperar. Eso va a afectar siempre. Lo que sí tenemos que tener claro es la precisión de la toma. Porque es que si no somos precisos, si el instrumento no lo tenemos adecuado, entonces realmente también podemos cometer errores por simplemente por tamizaje. Entonces necesitamos también saber que la precisión de la toma, ¿no? Ahora, tener claro si el niño nació. Pretérmino, cuánto fue el peso al nacer. Porque el pretérmino no siempre es un niño bajo de peso, porque él está dentro de su ganancia de peso normal. Y hay casos de retraso de crecimiento intrauterino que son muy puntuales. Un niño que nazca por debajo de 2.500 gramos, con las 2.500 gramos, por debajo de 2.500 gramos, con 36 semanas, ya es un caso de retraso de crecimiento intrauterino, que es un caso muy difícil de llegar a recuperar. Por debajo de los 2.500 gramos, con una etapa gestacional casi a término, ¿no? Pero si es un pretérmino con 2.000 gramos, el pretérmino con 2.000 gramos es para un nacimiento entre 31 y 34 semanas. No es un niño que haya nacido bajo peso, sino que nació pretérmino. Y ese peso se va a ganar en sus resto de semanas, que se va a manejar como canguro, con algunos cuidados especiales, y que se pueden lograr con el peso de la mamá. Pero seguimos haciéndole seguimiento. Hayan terminado su embarazo normal o no, seguimiento para todos los que nos reportan. Yo le hago seguimiento al retraso en talla, le hago seguimiento a las riesgos que se roban, porque hay niños que en el momento en que nosotros hacemos el tamizaje, un niño que tiene talla adecuada para la edad, pero que tiene un bajo peso para la edad, es que pudo haber presentado una EDA o una IDA. Entonces le hago seguimiento y por eso yo ya sé si realmente es un niño que mantiene que bajo peso para la edad o que simplemente fue una fase de edad. Hay que tener claro eso. Y revisionan los de bajo peso, no los de bajo peso. Revisiono los de riesgo de nutrición aguda. Porque yo estoy haciendo la ES en la comisaría y centros Nosotros como llevamos el caso de un chico ya que está súper grave, yo le pregunté a la jefe de la ES, le dije lo que pasa jefe es que hay niños que presentan baja talla. Dijo la verdad, a mí no me remiten niños así porque no se puede, que no sé qué, que a ella le parece ilógico remitir un niño por baja talla, que cuando el papá es bajito, que la mamá Pero es bajita, a que no nosotros sé nos qué. pasó que, pues, para nadie es un secreto que una niña falleció en Saboya. Es terrible. Y estaban diciendo que era por desnutrición, pero finalmente es como una deshidratación severa. Pero bueno, entre todo ese seguimiento de casos que estaban satanizando la situación y todo, y fue una situación muy dura. Tendría ya Las lloradas. Entonces, sí, tenaz, es muy tenaz de eso, no le deseo eso a nadie. Entonces, resulta que le preguntaban a Carol qué pasó, por qué no remitió, y es que la niña estaba con nosotros bien de peso, pero con baja talla. Entonces, y ahí nos decía que no, que tenía que remitirla. Por eso no es que el problema es que cuando ya pasan las cosas empiezan a uno a echar el agua sucia. Entonces uno le toca bregarse a tener y tener los soportes. Es que eso fue lo que a mí me pasó el año pasado. O sea, ahí sí toca todo, ahí carpetas, nosotros le mostramos y todo, y atendiéndola con el doctor, así nos toca, así toca. Bueno, es que yo escuché muchos términos, entonces quiero definirlo. ¿Sí? ¿Qué nos manejan con esa soltura? Y uno queda ahí como de... Sí, no, claro, es que esa es la idea. Por eso les decía, la idea es que aquí todos entre todos. Entonces, yo quiero definir primero mis dudas primero, si ustedes tienen más, háganlo. Entonces, prematuro y pretérmino no es lo mismo. Sí. Lo que pasa es que prematuro es como el término coloquial. Ok. Y el pretérmino Técnico. término Término. Ya, si es que ya sea antes. O sea, pretérmino, o sea, antes del término. Cuadrado. Bien. Ok, bien por ahí. Tú me hablas de unos parámetros, ¿sabes la palabra parámetro? Los indicadores que hay para Sí, y esos parámetros
parámetros son uno de nutrición global? No, esa es la definición. Ah, es que para allá voy. Los parámetros que hay son peso, edad, talla, edad y peso para la talla. ¿Qué es lo que viene en las rejillas? Pero ahorita vienen más rejillas. No, siempre. Fabio, si tú miras en la hojita que nosotros te no, espérense. Algunas CPS. Siempre se han manejado los tres indicadores. También se tiene en cuenta el perímetro Entonces, cefálico. ¿qué escribo yo mis parámetros? Porque O sea, bueno, yo no sé nada de eso, pero lo que entiendo no, es la que idea es que aprenda hoy. por eso quiero aprender. O sea, hay una rejilla que me dice el peso al niño, otra que me dice la talla, y otra que con las dos y me da. Yo traje la rejilla, espere, yo mismo. Una Pero es que carrera. ahorita Los trae parámetros mucho son de talla y peso, perímetro cefálico. No, pero para nosotros en este momento la resolución trae el perímetro cefálico, trae el índice de masa corporal para la edad y trae el peso para la talla. No, el perímetro braquial es otro tema. No está estimado dentro de esta resolución. Y para nosotros modalidad institucional, ¿cómo hacemos? Es que yo no sé cuáles son las resoluciones. Nosotros somos modalidad institucional, nosotros tallamos y pesamos. O sea, es talla, O sea, talla y peso, peso. Pero ¿cómo nosotros se llama? no sacamos cefálico, cefálico, Pero creo que sí Es que pero sí es trabajando de una vez. Entonces, ¿cómo es? Parámetros, talla, peso. talla para la edad, No. Parámetros. Peso para la edad. peso para la edad A ver, parámetros. y Peso para la Peso edad. para la talla. y peso para la Peso edad. para la edad. Eso quiere decir que yo tengo una edad, por lo tanto debo pesar. Exacto. Ay, ya entendí. Y eso se define por desnutrición global. Es lo que define la desnutrición global. Esta la asocio con esta. Es la desnutrición global. Si yo tengo una edad, pero no peso lo que se espera que pese para esa edad, tengo desnutrición global. Ok. La segunda es, el segundo parámetro, Talla para la edad. pues talla para la edad. Y ese va a relacionar Talla es estatura por edad. por edad. O sea, Fabio tiene 6 meses, debería medir, luego Fabio no mide, luego Fabio está en... En desnutrición, se dice retraso. ¿Ahí se hablaría? Se diría. No, se dice retraso en talla o riesgo de talla baja para la edad. Pero cuando es por mucho tiempo, la demora en ganancia de peso se habla ya en una desnutrición crónica, que es de largo tiempo. Cuando ellos mantienen. Cuando es Sí, persistente cuando el peso. ya ellos están muy por debajo ¿De la edad? peso. El peso de la edad. Ok, entonces, si mi talla no corresponde con mi edad, revisamos, ¿esto cómo se llama en términos Esos son los diagnósticos. diagnósticos? Diagnósticos, ¿cierto? Entonces, si mi talla no corresponde con mi edad, ¿cierto? Sería un retraso en talla. Estaría en este rango, ¿cierto? Entonces, metamos una flecha por Cuando aquí. hacen un tiempo moderado, más o menos. O sea que aquí hay un factor que se llama tiempo. Tiempo. Factor tiempo. Ay, no, todavía no entiendo. Y casi siempre se ve, o sea, retraso en tallas porque está más o menos muy cerca a la línea rojita, que es el percentil Z. La línea Percentil Z, sí. menos dos. Menos dos. Ahí entonces está muy próximo, pero es que hay unos niños que están muy por debajo. Muy por debajo. Entonces ya son Pues son los graves. Cuando tú dices tiempo, te refieres, digamos, mi edad, cumplí años, digamos, listo, mi talla a los 6 años debería ser de más o menos lo esperado. El indicador No, que hay en este 60. momento, 4 años es un metro. 4 años, un metro. Un metro. Listo. Resulta que a los 5 años el niño está apenas llegando al metro. Está en 98, 97. Ya eso para mí ya es una desnutrición crónica porque ya lleva un año De diferencia. de diferencia. Si fueran 3 meses, Sí, 4 nosotros años y nos 3 tomamos meses. 4 años y 3 meses. Y no mide sería- metro. No, es más, no entraría a un retraso en talla, estaría en un riesgo de baja talla. baja talla, pero no entraría retraso en talla, sino En riesgo. baja talla. En un En riesgo de riesgo. baja talla. Riesgo de En un baja riesgo de talla. baja talla. Ah, Que mira. eso se puede Riesgo. estimular. Va para allá. Riesgo. Va para allá. Exacto. Prendo las alarmas, empiezo a incentivar que la actividad física, que el aumento de proteína, el consumo de alimentos,
Todo eso para que el niño alcance a llegar, por lo menos a estar cerca del percentil -2, que es donde empieza el riesgo. Hay ¿Una rejilla? es bonito verla.